Buenos días amigos, bienvenidos un día más, un martes más, aquí a la Biblioteca de la Historia desde Curiositats TV. Un martes más, acompañado de la grande y la única Ana María Ochoa. Buenos días, Ana María. Buenos días, David. Bien, Ana, hoy tenemos un tema un poquito escabroso. Tenemos un tema que seguramente va a levantar ampollas, pero que es tan extenso que lo vamos a dividir en 3 capítulos, porque no es imposible abarcarlo todo en un solo capítulo de la Biblioteca de la Historia. Vamos a tocar algunos puntos de aquellos archivos secretos que tiene la Santa Sede en ese país que se llama Vaticano, donde papas y eclesiásticos viven una vida casi de reyes a costa de la religión. Pero hoy vamos a hablar de aquellas cosas que tienen escondidas en aquellas catacumbas y que nos ocultan al resto de mortales. Hablaremos de los 15 secretos del Vaticano que no quieren que sepamos. Unos 15 secretos que, como he dicho, hablaremos durante 3 semanas y hoy desvelaremos 5 de ellos. Empezamos. La ciudad del Vaticano es solo una sede eclesiástica, a su vez que la sede de la Iglesia Católica Romana. Se encuentra en la ciudad de Roma, en la zona oeste, y cerca de él pasa el río Tíber, y como todos sabemos, es un país independiente que es el segundo país más pequeño del mundo. Pero detrás de esta ciudad, de sus paredes, se encierran hechos tanto espirituales como sagrados, y muchos de ellos bastante siniestros que intentan ocultarse a Vox Populi. Pero hoy, para nuestros oyentes, o para quienes ven este programa aquí de la Biblioteca de la Historia en Curiositats TV, hablaremos de cosas muy increíbles, cosas que poco a poco iremos relevando. Nadie puede subestimar la influencia del Vaticano y su poder. Nadie puede decir que el Vaticano es un órgano limpio, que no apoya a nadie. Al contrario, siempre está relacionado Vaticano con poder. Y comenzamos con el primero de estos sucesos, que es el Sínodo del Terror, que Ana María nos explicará pacientemente. Pues todo tuyo, Ana María. Explícanos qué es eso del Sínodo del Terror, que hablamos de este episodio del Vaticano. Pues sí, David. En la Italia del siglo IX se realizó un juicio eclesiástico en el cual se realizó en la Basílica de San Juan de Letrán, y la persona que se juzgó no era un hombre común, fue un papa. El Papa Formoso, que había accedido al trono de San Pedro en medio de luchas internas entre los emperadores del Sacro Imperio Romano, y pagó muy caro haber tomado partido en ayuda de uno de ellos. Verás, en el año 892 el emperador Guido de Spoleto presionó a Formoso, el Papa, para que validara la sucesión en favor de su hijo Lamberto. Guido, que era de sangre carolingia y linaje italiano, logró que el Papa se trasladara a Rávena como estaba acordado. Debía colocar la corona imperial en la frente o en la cabeza de Lamberto de Spoleto, al que consideraba en realidad un mal cristiano, pero aún así, aunque había hecho muchas vejaciones en contra de la Iglesia, debía coronarlo como rey. Entonces él hizo todo lo acordado que los Spoleto le habían pedido y le habían prometido que abandonarían Roma, pero no lo hicieron. El Papa Formoso, arrepentido por su codicia, buscó la ayuda del rey de Francia, Arnulfo de Carintia, al que había apoyado todavía siendo obispo, e incluso a este rey lo había excomulgado en tiempos del Papa Juan VIII. Así que
a la muerte en el 894 del temido emperador Guido de Spoleto, las tropas de ese rey francés, de Arnolfo, atravesaron los Alpes y expulsaron a los espoletos de Roma. Así el Papa acogió al rey de Francia, Arnolfo, en el atrio de la Basílica de San Pedro, y allí le entregó la corona imperial de Carlomagno. Sin embargo, cuando el rey de Francia, Arnolfo, se dirigía a arrebatarle a través de la guerra y de las armas al imperio a Lamberto, el germano cayó repentinamente enfermo, víctima de una parálisis, y lo obligó a retirarse de Italia y dejó al Papa Formoso a solas con sus dos mayores enemigos, Lamberto de Spoleto y su madre, la viuda de Guido, su padre. El 4 de abril del 896, Formoso falleció a los 82 años de una muerte violenta que nadie sabe cómo ocurrió. Y su sucesor fue Bonifacio VI, un clérigo de oscuro pasado que le contaba con la amistad de los Lamberto y Spoleto. Pero David, en este sino, puedes contar la anécdota que encierra verdaderamente los archivos secretos del Vaticano, que por la investigación ha sido muy fuerte encontrarse con ese acto que hizo el Vaticano. Pues sí, Ana, ¿no? También para apuntillar lo que estabas diciendo, hay que recordar que Bonifacio VI, que era un clérigo de oscuro pasado, que contaba con la amistad de Lamberto de Spoleto, duró realmente 15 días, porque Bonifacio VI murió de gota el 25 de abril del año 896, o sea, solamente 25 días después de ser coronado papa, ¿no? Es un dato ya curioso dentro de esto, de las que hablamos, de las cosas y también maldiciones que a veces dicen que hay en el Vaticano, que otro día hablaremos de las maldiciones del Vaticano. Pero tenemos que recordar que Bonifacio no vivió lo suficiente para poner en práctica la macabra venganza de los Spoleto, porque estaban preparando junto a él el cadáver de Formoso y su legado, y lo que los romanos llamaban damito memoria, la condena en memoria. Es un tema muy escabroso, un tema que practicaban los romanos y que este papa en el Vaticano lo hizo presente con uno de sus papas, teóricamente con un santo, al tener la santa vestimenta blanca que lo condenaba como papa, ¿no? En el año 897, su sucesor, el papa Esteban VI, ordenó, siguiendo puntuales instrucciones de Lamberto de Spoleto y de su madre, que el cadáver de Formoso fuera exhumado para someterlo a un juicio por sus pecados, a lo que aspiraba Spoleto, y se limitaba a deshacer legalmente lo hecho, firmado y dictado por el Papa Formoso, es decir, intentar a través de este juicio tan macabro anular la coronación de Arnolfo. ¿Y cómo lo hicieron? Acusaron al Papa de perjurio e ilegalidad para acceder al asiento de Pedro y de gobernar en 2 ciudades a la vez. Tras 9 meses enterrado, el cuerpo de Formoso fue exhumado, vestido con los ornamentos papales, fue puesto en una silla, sentado ante un tribunal eclesiástico, un cadáver en avanzado estado de descomposición y atado a la silla para evitar que se escurriera. Así aparece descrito en el Concilio Romano de 898 sobre lo sucedido en el Sínodo del Terror. Esteban VI acusó a los restos de Formoso de haberse dejado elegir obispo de Roma, cuando ya eran en ese momento la cabeza de otra diócesis, la de Porto, lo cual era paradójicamente lo mismo que había hecho el propio pontífice siendo obispo de Anagni. Para dar apariencia de legal al juicio, fue nombrado un diácono como abogado de oficio para que hablase en nombre del difunto, mientras el Papa Esteban VI presidió el concilio desde su silla. Así, frente a lo cual el diácono defensor apenas respondió más que monosílabos, temiendo a la furia de los vivos
más que a la de los muertos, y la sentencia resultante fue proclamar que Formoso era un indigno servidor de la Iglesia Católica y había llegado a la silla papal de forma irregular y que por lo tanto era un papa totalmente ilegítimo. Había que destruir todo lo escrito y dictado, revocar sus decretos y borrarle la historia como si nunca hubiera existido su papado. Esteban VI exigió también a los eclesiásticos ordenados por Formoso su renuncia por escrito. Tras la sentencia, la momia fue despojada de todas sus vestiduras papales. En forma violenta, se le cortaron los 3 dedos con los que había compartido tantas bendiciones en grupo. Y, precisamente, un grupo de soldados cogió el cadáver para arrojarlo a una fosa maldita, en la que yacían los cuerpos de varios condenados a muerte. Los soldados, unas horas después, sacaron los restos de Formoso nuevamente de la fosa y los arrojaron al río Tíber. En el año 897, sin embargo, una parte del pueblo romano, que era partidaria de Formoso, quiso vengar la injusticia y entró violentamente en el Vaticano para prender a Esteban VI. Los soldados hicieron con Esteban VI lo mismo que hizo él con Formoso. Esteban fue desnudado y arrojado a la turba, a una prisión subterránea, donde poco después fue estrangulado. La revuelta popular y ese comportar agresivo y violento del pueblo hizo que llevaran a la silla papal al cardenal de San Pedro en Vicolo, de nombre romano, a lo que a los 4 meses falleció también a causa de una muerte violenta. Poco después, Teodoro II fue asesinada 3 semanas después de ser elegido papa. Aún así, tuvo tiempo de convocar rápidamente un sínodo, el cual devolvió sus derechos a los eclesiásticos ordenados por Formoso y borró cualquier rastro del demencial proceso judicial de Esteban VI. La memoria de Formoso había sido restituida, pero aún tardó un poco más el cadáver en encontrar la paz. Entre el mito y la realidad, se dice que en una crecida del Tíber arrastró el cadáver de Formoso cerca de una orilla, siendo encontrado por un humilde y piadoso ermitaño, que lo recogió y le dio cristiana sepultura. El Papa Teodoro II organizó durante su breve papado una procesión para ir en busca del ahora venerado cuerpo, que fue nuevamente desenterrado y colocado entre las tumbas vaticanas de los papas. Como vemos, los papas de aquel entonces hacían lo necesario para estar sentados en el trono de San Pedro, Vaticano y poder, como hemos dicho en el principio. Pero ahora hablamos de un tema muy especial que incluso implica a 2 papas muy conocidos y también a uno que ahora mismo tenemos en el poder. Pero para eso, para hablar de ese ejército exorcista que hablaremos ahora, nos lo hablará nuestra compañera Ana María Ochoa. Ana María, un tema muy complicado, muy escabroso, que tú nos comentarás. Explícanos esto del ejército exorcista del Vaticano. Pues la mayoría de nosotros conocemos los exorcismos gracias a las películas, pero en realidad era un ritual muy común en la Edad Media. En aquella época no se conocían las enfermedades psiquiátricas, pero a día de hoy, conociendo la neurociencia y la psicología de la Iglesia Católica, sigue practicando exorcismos. Uno de los exorcistas más conocidos a día de hoy es el padre Gabriel Amor, que falleció hace muy poquito, en el 2016, y que se tiene constancia de que se realizó unos 130.000 exorcismos. Nacido en Módena en 1925, fue... Perdona, Ana, perdona que te interrumpa. ¿Has dicho 130.000 exorcismos? Sí, 130.000 exorcismos en un siglo que no es la Edad Media. Por eso te decía que me parecía un poco fuera de lugar que ahora se conoce la neurociencia y la psicología, pero este padre, el padre Gabriel, nació en Módena en 1925, fue ordenado sacerdote católico en 1954
y no fue hasta más de 30 años después de hacerse sacerdote cuando se convirtió de forma oficial en exorcista. Estuvo bajo la tutela del padre Cándido Amantini, que llevó a cabo su primer exorcismo en el año 2000, y este ya acumulaba en el año 2000 unos 50.000 exorcismos. Unido. Sobre su cruzada contra el mal y los demonios, sobre la que escribió en decenas de publicaciones, especialmente en sus memorias. Él explica cómo comenzó a asistir a Cándido Amantini, mencionado anteriormente, y que por aquel entonces era el exorcista jefe del Vaticano. Su muerte fue en 1992 y eso le permitió al Padre Amor hacerse cargo de su puesto 2 años después de haber creado la Asociación Internacional de Exorcistas. Esa asociación, David, es una escuela en la que cada año recibía como a unos 250 sacerdotes, porque la Iglesia cree que la posesión demoníaca ha aumentado notablemente. Se cree además que el Papa Francisco también realiza exorcismos, porque aconsejó a sus fieles que buscaran un exorcista si sufrían perturbaciones espirituales severas. ¿Me estás diciendo, Ana María, que el Papa actual que tenemos, el argentino, es un exorcista, además reconocido por el Vaticano, que practica esta práctica demoníaca, o que busca otras cosas que en la ciencia ni la medicina puede explicar a través de aparatos como cruces, sales, agua bendita, y va buscando exorcismos por la vida, como la película que estamos todos acostumbrados, Ana María? Sí, bueno, de hecho en el año 2013 se rumorea que hizo uno públicamente a un hombre que iba en una silla de ruedas. Curioso. Y aunque puede ser un rumor, pero es cierto que de sobra es conocido en los círculos del Vaticano que al Papa Francisco le gusta todo el tema de los exorcismos y todo lo que tiene que ver con lo satánico. Creo decir que, y bajo mi humilde visión, que los exorcismos los considero abusivos y aparte que crean sensacionalismo, pero la Iglesia los sigue realizando. Si te parece, David, sigues explicándote un poco el tema de los exorcismos en el Vaticano. Pues sí, Ana, a mí que vengan los exorcismos del Vaticano me parece no solamente abusivo, me parece una falta de respeto a todos aquellos fieles y creyentes en la Iglesia Católica, en los estigmas del cristianismo y del Dios único y unipoderoso, en los cuales se dice, el Papa dijo que no había demonios y que no había infierno hace poco, dijo que el infierno no existía, y en cambio está realizando exorcismos, o sea, o hay infierno o no hay infierno, porque entonces, claro, según vayamos desvelando los secretos del Vaticano estos días, nos daremos cuenta de que el cielo no es cielo y que el infierno tampoco es infierno. Sí, pero me sorprende. Yo no me imagino al Papa Francisco vestido de negro, dando un exorcismo, plan película americana, y además que conocemos todos al Papa Francisco, que es un Papa que quiere cambiar toda la Iglesia Católica, quiere hacer toda una reestructuración, que a mí personalmente me da miedo que dure poco por ese tema, que ya hablaremos en otro programa, pero realmente un Papa que apoya a Maradona, que apoya a Messi, que apoya a la selección, que habla de fútbol, que habla de todas cosas cotidianas, no me lo imagino yo haciendo exorcismos, ¿no? Eso me ha sorprendido bastante, ¿no? Pero retomemos otra vez este tema que estamos haciendo, y lo vamos a hacer hablando del Padre Amor, ¿no? En sus memorias, como relata, como el Papa Juan Pablo II también realizó un exorcismo a una mujer a la que intentó expulsar un demonio cuando se la llevaran, y gritaba y le salía espuma por la boca. El Papa no pudo liberarla de él
y fue llamado para acabar el trabajo, o sea, alucinante. Como veis, a la Iglesia no le importa lo que el mundo o los científicos piensen de ellos. Seguirán haciendo lo que quieran durante todo el futuro. Por poner un ejemplo, hablaremos del estreno de la película El exorcista del Papa. Estrenado en las salas el 5 de abril, con Russell Crowe como protagonista, y han puesto en la actualidad la figura del padre Gabriel Amor, conocido como el exorcista jefe del Vaticano, una película que desde aquí, desde Curiositats TV, la Biblioteca de la Historia, os recomendamos. Y ahora, en este siguiente episodio de Los Secretos del Vaticano, hablamos de una virgen y de 3 niños que ejercían como pastorcillos, que vieron una imagen que les bajaba del cielo y que gracias a ellos hicieron posible el monasterio de Fátima, un monasterio y una virgen y un secreto del Vaticano que os hablará Ana María. Ana María, ¿qué le podemos encontrar en esos 3 secretos de la Virgen de Fátima? Pues sí, David, vamos a empezar el cuento como el cuento de los cabritillos, que esto comenzó en el año 1917, cuando salió a la luz los 3 secretos de Fátima y el Vaticano. No sé, el Vaticano tampoco se ha pronunciado mucho sobre estas visiones que son apocalípticas. Nos remontamos a 100 años atrás. 3 niños, pastores, que afirmaron haber sido testigos de un milagro que convertía para siempre ese pueblo humilde portugués, Fátima, en un importante lugar de peregrinaje para católicos de todo el mundo. Los jóvenes visionarios dijeron que la Virgen María o la Virgen de Fátima, en honor, vuelvo a decir, de la localidad donde supuestamente se les apareció, les confió 3 secretos en forma de profecías durante 6 visiones que tuvieron esos niños. El año pasado, cientos de miles de personas se reunieron para celebrar la canonización de ellos, de Jacinta y de Francisco Marto, quienes murieron a los 10 años de edad a causa de una epidemia de gripe. Pero es curioso que la tercera niña, Lucía dos Santos, se hizo monja y murió en 2005 y está ahora mismo en proceso de beatificación. Los hermanos Marto fueron los primeros niños en la historia de la religión católica proclamados santos sin ser mártires, sin haber sufrido ningún dolor por defender la fe cristiana. Según los relatos que describió Lucía dos Santos, una de las niñas pastoras que presenció la visión, la Virgen le dijo a sus primos, Francisco y Jacinta, que morirían pronto, y así se cumplió, y por eso se dice que son profecías, porque los 2 hermanos fallecieron antes de cumplir los 10 años, debido a una epidemia de gripe que ocurrió en España y con solo 2 meses de diferencia entre ambos hermanos. Los 3 niños contaron en el pueblo que les habían ordenado rezar por el perdón de los pecados y que debían volver allí a ese sitio donde habían tenido las visiones cada 13 de mes. También la Virgen les pidió que construyeran una basílica en la piedra que ella se les apareció. Y estos secretos fueron escritos en documentos históricos que reposan en el Vaticano el 13 de octubre de 1917. La Virgen apareció por última vez y esto lo hizo ante miles y miles de personas. El primer secreto que, según los pastorcillos, la Virgen les mostró, les dio una visión del infierno y lo que esperaría a las personas que después de la muerte no se arrepentían de sus pecados. El segundo secreto fue más bien una premonición, no una predicción, porque decía que acababa la Primera Guerra Mundial y que comenzaba la Segunda, durante el papado de Pío XI. La pastorcilla, en sus declaraciones, dijo que la Virgen María, o la Virgen de Fátima,
Dijo que la guerra se iba a acabar, pero si no dejaban de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzaría otra peor. Dios va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. El tercer secreto continúa siendo un misterio y muchos lo han interpretado desde diferentes hechos que han ocurrido en la historia de David. Los secretos, como bien sabemos, no debían ser revelados, pero Sor Lucía lo hizo a petición de un obispo, pero el tercero no lo reveló. Lo escribió en un papel, lo metió en un sobre cerrado y dio órdenes de que no se abriera hasta 1960. Si quieres, David, nos puedes explicar un poco qué ocurrió en 1960 con el tercer secreto que no había sido revelado. Pues sí, Ana, como tú bien dices, 3 secretos. Uno de ellos era el infierno, el otro era la Primera y Segunda Guerra Mundial, por faltar a Dios y al Papa. Y este tercero, que estuvo muchos años encubierto por el Vaticano y que contamos, ¿no? Y este secreto se le pasó al Vaticano para que lo abriera en el 1960, como tú bien has dicho, y así se hizo, pero para unos pocos miembros de la Iglesia solamente, porque en el año 2000 fue revelado tras haber pasado bastante tiempo, como unos 19 años, después del intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. De acuerdo con las palabras de Lucía, la Virgen describió un ángel con una espada de fuego en la mano, en su mano izquierda, pidiendo penitencia con una fuerte voz, y el Papa con varios clérigos escalando la montaña y siendo matados después por las balas y flechas de soldados. Bajo los brazos de la cruz estaban los ángeles, cada uno con una jarra de cristal, en sus manos recogiendo de ellos la sangre de los mártires. Esto es lo que dice el tercer secreto de Fátima. Se cree que esta profecía describe al Papa por el vestido blanco, mientras se dirigía a su cruz luchando por llegar a esta. Mientras los mártires le están rodeando y al llegar a la cruz que está subiendo hacia el cielo, le disparaban con balas y flechas. Los ángeles, debajo de la cruz descrito por Sor Lucía, no se ha podido saber a qué se refería o a qué hecho en concreto se le atribuye. ¿Y quién recogerá la sangre de los mártires? Pues todos sabemos que Juan Pablo II fue intentado asesinar en la Plaza del Vaticano cuando se dirigía a saludar a los fieles después de rezar misteriosamente detrás o delante de la cruz de la Plaza de San Pedro. Pero se cree que el tercer secreto y su contenido no ha sido hecho público y el Vaticano lo tiene guardado y resguardado como uno de los grandes secretos que guardan en sus catacumbas. Bajo mi humilde parecer, ¿creen ustedes que serán o podrían ser las guerras que existen entre Palestina y también las de Ucrania, donde se está recogiendo toda la sangre de esos mártires? Esperemos que sea del todo revelado, pues ya han pasado 23 años de la primera revelación de los secretos de Fátima, que nos decía que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, después de la muerte iremos todos al infierno. Y ahora hablamos de una ruta. Hablaremos de una ruta muy curiosa, una ruta que tiene que ver con un animal, con las ratas. Pero no hablaremos de ratas, no se asusten ustedes, sino hablaremos de una ruta en la cual el Vaticano participó con los nazis, que es la implicación de la Iglesia con los nazis, que era un secreto a voces y que el Vaticano se limitó a observar en silencio como Hitler y su ejército cometían crímenes y atrocidades inhumanas con el pueblo judío. Pero para eso nos situaremos cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y en 1948 uno de los mayores criminales de guerra nazi lograron escapar de su prisión en Linz, en Austria. Y para eso, para hablar de ese personaje que era un antiguo SS de la Hauptwaffe y comandante de los campos de exterminio judíos, que era ni más ni menos que Franz Stalk, nos hablará nuestra compañera Ana. Ana, ¿qué podemos destacar de este nazi llamado Franz Stalk, antiguo SS de la Hauptwaffe? Pues sí, Franz Stalk, comandante del campo de exterminio
de judíos de Sobibor y Treblinka, responsable de la muerte de casi 1 millón de judíos, David. 1 millón de judíos. Me se ponen los pelos de punta, Ana. Pero sigue, por favor. Sí, este señor, por decirle algún nombre, llegó a Florencia. Su destino a 300 kilómetros. Roma, sede del Vaticano. Allí lo recibe el obispo Alois Udall y le dice: tú debes ser Frank Stahl, te he estado esperando. Y le consigue papeles falsificados. Vaya dato. El Vaticano estaba esperando al asesino nazi. Sí. Increíble, ¿eh? Sigue. Ese asesino, con esos papeles que fueron dados por el Vaticano, partió hacia Siria, hizo que se reuniera su familia con él y emigró a Damasco y a Brasil en 1951. El hombre que perfeccionó el asesinato en masa en los campos de concentración nazis de Alemania pasó años montando coches para Volkswagen cerca de Sao Paulo. Frank Stahl es uno de los criminales de guerra nazi que, con la ayuda de la Iglesia, lograron escapar a través de la llamada Ruta de las Ratas, David, desde Innsbruck, pasando por los Alpes, hacia Merano, hasta el Tirol del Sur, luego Roma y de allí a la ciudad portuaria italiana de Génova. Curioso. Primero la huida se llevaba a cabo a través de los Alpes a Italia y era la ruta preferida por el 90% de los nazis. Luego la primera parada en Tirol del Sur era monasterios de la Orden Teutónica. En Merano el monasterio era de los capuchinos, cerca de Bressanona. O sea, Ana, siempre ayudado por el catolicismo y la Iglesia. Bueno, el catolicismo no, vamos a hablar de un Vaticano que creo que el Vaticano podríamos decir que Jesucristo murió una vez en el monte en el monte que fue crucificado, pero luego yo diría que murió hasta en las puertas del Vaticano, porque lo limpio de allí no sé dónde está, Sí, pero... Lo curioso, Ana, que estamos hablando del Vaticano, que llegó allí, se les dieron papeles para que pudiera huir, pero luego la continuación de conventos y monasterios que siguieron dándole cobijo y resguardando su vida en esa ruta de las ratas, siguieron apoyando desde la Iglesia Católica al nazismo, ¿no? Sí, y eso pero... no se cuenta en los libros de texto. No, pero al igual que se le llamaba la ruta de las ratas, se le llamaba la ruta de los monasterios, pero debemos aportar también que había un comité internacional de la Cruz Roja, que fue el que, con una carta de la Iglesia Católica, les daba pasaporte y hacía todas las formalidades para que podrían emigrar, y la cifra es escalofriante, David. Cruz Roja, a través de su comité internacional, junto con el Vaticano, emitió unos 120.000 documentos hasta 1951. Ana, yo me imagino a los papas repartiendo religión, los curas escondiendo a los nazis y la Cruz Roja dándole un botiquín por si se hacían una heridita en la ruta, quitándole un poco de hierro y dándole un poco de humor, ¿no? Sí, increíble, darle humor, pero esos secretos que están, dicen, escondidos en los archivos del Vaticano, hay fotografías que marcan la historia. Sí, podremos ver el documental que estamos haciendo. Todos hemos visto a Pío XI saludando con el signo, el saludo hitleriano. El saludo al sol, sí. Además es que los criminales de guerra se escondían durante varios años recogiendo dinero en las zonas donde estaban ayudados por el Vaticano o por la Cruz Roja, y luego huían por mar. Sí, eran embarcados en grandes transatlánticos de aquella época, ¿cierto? Pero lo absurdo de la situación es que esos asesinos que habían asesinado a judíos se alojaban justo al lado
de esas víctimas porque se encontraban en esas travesías en barcos con judíos que se dirigían a Palestina. Es curioso que algunos de los nombres notables que recibieron ayuda del Vaticano eran Adolf Eichmann, un gran nazi reconocido, el médico más temido de las SS, que era Joseph Mengele, en el cual cosía a niños que eran siameses, los cosía por la espalda para saber cuánto tiempo podían estar viviendo así juntos, que echaba cloruro de sodio y lejía en los ojos para cambiar el color de los judíos, el color de los ojos de los judíos, que inyectaba veneno en las venas para saber cómo se ampliaban las venas, cómo reventaban las venas por dentro, cómo tuvo aquellos enanos, una familia de enanos que las tenía como experimentos. Un Joseph Mengele, que algún día hablaremos de este sádico médico, que de médico tuvo poco, que también fue una eminencia en los Estados Unidos, porque Estados Unidos les dio cobijo a todos ellos, conjuntamente también con Walter Rauff. Hablaremos de todos ellos en algunos programas, porque por ejemplo lo de Joseph Mengele es increíble, ¿no? Pero para los historiadores que se siguen haciendo una pregunta sin respuesta, ¿qué hay 70 años después de esto, Ana? Pues, ¿qué te voy a decir, David? Que el Papa Pío XII sabía sobre la ruta de las ratas. Este se convirtió en Papa el 2 de marzo de 1939, poco antes de que comenzara la Guerra Mundial, y que permaneció como pontífice hasta su muerte en el 9 de octubre de 1958. Y un historiador muy importante, el Hubert Holm, el historiador eclesiástico, se dirigió el 29 de febrero a Roma y estuvo como unos 4 meses excavando en los archivos del Vaticano con docenas de colegas de todo el mundo, y esto fue posible a partir del 2 de marzo del 2020 porque el Vaticano abrió los archivos del mandato del Pío XII. Una gran oportunidad para dar respuesta a todas esas preguntas que nosotros nos hacemos y que podía hacerse el mundo en ese momento. Pero Ana, es que estamos hablando de un gran desafío, porque estamos hablando de 300.000 o 400.000 unidades de archivos que tienen cada uno 1.000 hojas, y que el mismo Dave, el profesor de Historia de la Iglesia de la Universidad de Münster, Houndwall, dice que sigue estudiando los archivos del Vaticano y pide mucha paciencia. Sí, porque David, llegar al final de todos esos contenidos creo que le va a llevar muchos años. Pero el experto ha llegado a una conclusión nueva sobre la ruta de las ratas, sobre todo relacionada con la comunicación interna del Vaticano. Y se hace una pregunta. ¿Dio el Papa instrucciones directas o solo recomendaciones generales, por ejemplo, para querer ayudar a personas indocumentadas? Y este historiador llegó a una conclusión clara. Existen indicios de que el Papa, apoyado por la CIA, habría dicho que debería enviar a gente confiable a América Latina para combatir el peligro comunista en ese continente. Y el mismo historiador dice que en algunas de sus declaraciones que el Papa Pío XII tenía miedo del comunismo y que consideraba una amenaza para la Iglesia Católica. Yo creo, Ana, que no hay una pregunta, hay una indicación. Sí. Cuando él llegó allí le dijeron, te estamos esperando. Por tanto, sabían a quién acogían, sabían a quién mandaban a la ruta de las ratas, sabían a quién le daban documentación falsa. Por tanto, no es que estuvieran esperando a indocumentados de la guerra, sino que estaban esperando al mismo nazismo para darle apoyo desde la Iglesia Católica. Y bueno, lo que decimos, ¿no? En sus declaraciones es bien sabido que Pío XII tenía miedo al comunismo y que era una amenaza mundial el comunismo también para Estados Unidos. Entonces, después se mostró que esas ayudas, esa ruta de las ratas ayudada por el Vaticano, hizo que estos grandes criminales, casi todos ellos científicos de que experimentaban con prisioneros y con su vida, que hicieron atrocidades,
fueron grandes pioneros en la industria militar y también biológica de Estados Unidos. Sí, pero es lo que llegamos a la conclusión y a la conclusión que ha llegado este historiador, que en un principio la Iglesia Católica se defendió y dijo que no sabían nada, que su ayuda concretamente era ayudar a las personas de su entorno que estaban indocumentadas y que alguien se había aprovechado de eso. Pero yo creo que Pío XII hizo la vista gorda, el Vaticano hizo la vista gorda y además este historiador advierte que comprobó que el Papa tenía conocimiento de Mengele y que era una dimensión completamente nueva para entender qué hizo la Iglesia y el Vaticano. Pues Ana, después de este punto tan tenebroso de que la Iglesia Católica del Vaticano ayudara a Joseph Mengele a ayudar a muchos nazis a traspasar incluso el charco a Estados Unidos para beneficiar a la CIA a nivel de investigación y todo eso, que se sabe que ayudaron, ¿vale? Porque hay la ruta de los monasterios, que no es nada más que la ruta de las ratas, y fueron escondidos en monasterios y en centros eclesiásticos para que pudieran huir. Ahora hablamos de otros nazis, pero esta vez con toga y vestimenta de cura. Eso te iba a decir, David. Hablamos de la tragedia de Ruanda, donde la Iglesia Católica mató a tutsis y otras tribus solamente por religión, y que un papa muy cercano pidió perdón por esos asesinatos públicamente. Por tanto, reconoció que la Iglesia Católica había exterminado a pueblos en Ruanda. Hablamos de la tragedia en Ruanda y hablamos ahora mismo del Papa Francisco, que pidió perdón de Dios por los horrores cometidos por la Iglesia en Ruanda en 1994, en el encuentro que mantuvo con el presidente ruanés Paul Kagame. Ana, háblanos de ese encuentro, háblanos de ese Papa, háblanos de ese perdón por Ruanda. Pues sí, David, el perdón por Ruanda, en la ruta de las ratas alegaban que habían sido los nazis, pero el Papa Francisco pidió perdón por los horrores cometidos por la Iglesia en Ruanda. Imploró el perdón de Dios por las faltas de la Iglesia y de sus miembros. Y de todos es un hecho conocido que sacerdotes religiosos y religiosas participaron en la limpieza étnica y que traicionaron su misión evangélica. El Papa se refería en ese momento al genocidio que, como bien has dicho, existió en Ruanda en 1994, que dejó 800.000 muertos. Estamos hablando del año 1994, 2 años después de las Olimpiadas de Barcelona. O sea, en una sociedad un poquito avanzada en aquella época ya, estamos hablando de 800.000 muertos por la Iglesia Católica. ¿Estamos hablando realmente de un genocidio de 800.000 personas hecho por la Iglesia Católica y conocido por el Papa? Un tercio de la población de Ruanda. Sí, un tercio, sí. Que pertenecía a la minoría Tutsi y que fue perpetrada esta atrocidad por la mayoría por Hutus, que asesinó a vecinos y amigos y con toda la indiferencia del resto del mundo, David. Nadie se puede dar cuenta de que murieron en un año 1994 800.000 personas. A mí me asusta mucho que la Iglesia Católica reconozca esto, que tuvo lugar en 1994. Estamos hablando de una sociedad, como hemos dicho, avanzada, una sociedad madura, en el cual el Vaticano había cambiado algo en su imagen de aquellos imperiadores que iban buscando el mundo, poniendo cruces en todos lados y a través de la Iglesia Católica valía todo, y habían cambiado esa imagen por una imagen más democrática. Pero es que estamos hablando de hace 4 días, 800.000 muertos por la Iglesia Católica, Ana. Sí, pero verás, el Vaticano se limitó solo a divulgar una nota diciendo que
que sentían el profundo dolor en la Santa Sede y en toda la Iglesia por ese genocidio que había habido contra los tutsis, y expresó toda su solidaridad con las víctimas y a los que habían sufrido esos trágicos eventos. Sí, te mato, luego te pido perdón. Sí, sí, pongo la otra mejilla, ¿no? Los sacerdotes, en lugar de intentar salvar a las víctimas de la etnia tutsi, los sacerdotes y miembros del clero lo empeoraron. Y entre abril y junio de 1994, como hemos dicho, 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados. Increíble. Fueron a pedir refugio a una iglesia, a la iglesia católica de Natramma, y un sacerdote llamado Atenase Roma ordenó matar a los 2.000 refugiados tutsis que había en su interior. Todo comenzó cuando el presidente ruandés, aunque la iglesia no fue culpable, fue su presidente. Era Hutu, ¿verdad? Que era Hutu. Y derribaron su avión y la prensa de comunicación nacional y la guardia presidencial comenzaron a dar propaganda de que habían sido los tutsis. Y allí se lió, pues se mataron entre amigos, vecinos, hermanos. Que podemos decir que al ser derribado el avión, la misma prensa nacional de Ruanda culpó a los tutsis para crear lo que es una guerra civil entre hermanos, padres, abuelos y vecinos, ¿no? Bueno, yo creo que la prensa ahí jugó un papel muy, muy, muy especial, pero claro, apoyado siempre por el Vaticano. Podemos hablar de un sacerdote que está, no es que sea ya una leyenda, el sacerdote llamado Wenceslao Muyesca fue acusado por el Tribunal Penal Internacional de Ruanda de elaborar listas de tutsis para ser matados. ¿Qué me suena esto a mí, aquí a España? En el año 36, en la Guerra Civil, cuando unos quemaban iglesias y los otros mataban revolucionarios y se culpaba a los clérigos de dar listas para que estos fueran fusilados. ¿Cómo me suena a nuestra historia? Sí, la iglesia se postuló por la etnia de los hutus y ayudó en este genocidio, David. El Papa Francisco, pionero en el año jacobeo, en el año 2000, pidió por el mismo acto, pidió perdón por los pecados realizados por la iglesia de Ruanda. Poco después el Papa Francisco también pidió perdón por ese genocidio. Y son muchos los secretos guardados en el Vaticano que poco a poco iremos desvelando, pero este en concreto ha tenido que salir a la luz. Pues sí, Ana, ha sido uno de los secretos más espeluznantes juntamente con la ruta de las ratas. Estamos hablando de 800.000 muertos en el año 94 por la Iglesia Católica con el consentimiento del Vaticano y con listas hechas por clérigos para que mataran al enemigo. Es increíble. Dejamos hoy aquí este episodio, que sí, no ha sido poco, que han sido 5 historias increíbles, que casi va a durar 1 hora el programa, pero la semana que viene, más y mejor. Porque la semana que viene tenemos 5 secretos más del Vaticano, que más de uno se rasgará las vestiduras, Ana. Ana, pues sí, gracias por estar aquí en Curiositas TV, tu casa como siempre. Sin ti este barco no podría navegar y te esperamos conjuntamente con todos nuestros seguidores, con nuestro equipo técnico que está detrás de las cámaras y no salen nunca, pero que están allí, y nuestro gran equipo técnico de Curiositas TV y también de Valor Humano, que ayudan cada día a este canal a ser más grande, y sobre todo a ti, que llevas gran parte y eres la redactora jefa de esta cadena de Curiositas TV. David, simplemente
dar las gracias a los oyentes, decir que este programa está gustando bastante, tenemos muchos seguidores, pero también decir que esto nos ayuda a encontrar la historia que no nos han enseñado y que nos hacen reflexionar, porque todos sabemos esa frase: el que no conoce la historia la repite. Está condenado a repetir su a pasado. repetirla. Y un Vaticano que esconde secretos y que levantarán pollas seguramente, pero no sé a dónde podemos llegar el ser humano, porque imagínate los representantes de Dios en la tierra, tela marinera. Bueno, pero la semana que viene nos esperan temas más escabrosos de los secretos del Vaticano. La Iglesia Católica siempre ha sido mano de invasiones, ha sido mano de castigos. Hablamos, por ejemplo, lo que no pasó. Hablando, por ejemplo, de lo que pasó aquí en la Edad Media, ¿no? Con esa Inquisición. Bueno, hablaremos de muchos temas del Vaticano que ahora han salido a la luz gracias a este historiador, y que gracias a él estamos conociendo cosas que nos están poniendo la piel de gallina. Como os he dicho antes, gracias a toda la familia de aquí, de Curiositats TV, que hace posible este programa a nivel técnico, a nuestra redactora jefa, Ana María Ochoa, y un servidor, David Flor, que les dice a todos ustedes que escuchan este canal y que son, no lo olviden, los más importantes de nuestra parrilla y nuestra programación, que son ustedes. Hasta la semana que viene, les queremos. Y os esperamos. Y os esperamos. Hasta luego.